derecho es, siempre lo he considerado, el referente fundamental para entender cómo está organizada una sociedad. Desafortunadamente para muchos el derecho se ha convertido en el obstáculo a vencer o en una sutileza técnica incomprensible. Siempre he sostenido que el derecho, para realmente construir una vida civilizada, debería ser entendido simple y sencillamente como las reglas del juego de una comunidad. Y por otra parte, el terreno de la ópera es extraordinariamente ambicioso, porque con frecuencia también la atención se centra en uno de los ingredientes, uno de los más llamativos sin duda, que es el fenómeno del canto, la voz humana cantando. Pero eso no basta para entender la ópera. La ópera es drama. Drama significa acción en su raíz griega y la acción significa un conflicto. Cuando hablamos de un conflicto dramático, podemos empezar a hablar de teatro. Y cuando hablamos de teatro expresado a través de la música, una forma de teatro que es el teatro musical, es justamente cuando entramos en el terreno de la ópera. Es palabra dramática cuyo vehículo de expresión es musical. Y si pretende la ópera ser un verdadero espejo de la condición humana y el derecho es la forma de estructurar la convivencia civilizada, me parece que los puntos de contacto son muchísimo mayores de lo que podríamos suponer en primera instancia. Posiblemente lo que asociamos de manera expresiva con la ópera son sentimientos amorosos en primera instancia. Y esto no es extraño, porque el amor es uno de los motores más importantes para la vida de los individuos y consecuentemente para la vida de las comunidades. Llama entonces la atención que haya tan solo un puñado de grandes óperas que no reflejan necesariamente un asunto amoroso. Por ejemplo, la famosa ópera escocesa de Verdi, Macbeth, que está basada en la tragedia homónima de Shakespeare. Bueno, evidentemente esa tragedia, por más que haya una relación entre el matrimonio, entre el que se convierte en rey usurpador y la lady, evidentemente no es un conflicto amoroso lo que se está planteando. Hay una relación casi diríamos de dominio de ella sobre él desde la tragedia de Shakespeare, pero de lo que se trata es ante todo de ir ocultando hechos delincuenciales para hacerse del poder. El gran motor es el poder. Esto no significa que la mayoría de las óperas eh, tengan como raíz misma el conflicto amoroso, sino que el amor juega un papel muy importante. Y cuando encontramos otras óperas, por ejemplo, de las muy conocidas, como puede ser Tosca, pues estamos frente a una ópera donde evidentemente el amor entra en conflicto con el poder. Estamos frente a la expresión de un amor que trata de sobreponerse a la tiranía, al abuso del poder. En el caso de Tosca, ella, la protagonista, asesina al corrupto jefe de la policía, que como policía, curiosamente, se desempeña con todos los méritos profesionales. Tiene un olfato de sabueso que le permite construir un caso criminal con una rapidez extraordinaria, con muy buen juicio crítico de la realidad. Arma, pues, su caso y muy pronto quiere hacerse de Tosca, a la que prácticamente chantajea. Si no se entrega a él, habrá de fallecer su novio por traición y rebeldía. Será ejecutado al amanecer. Pero ella se adelanta y sin haberlo previsto, porque no hay una premeditación, asesina a Scarpia. Claro, la ejecución se lleva a cabo y en el momento final ella se precipita al vacío, es decir, fallecen 4 de los 8 personajes que hay en la ópera, desde el prisionero político que después fue prófugo y los 3 principales intérpretes o personajes de la ópera. La confrontación entre el individuo y el poder público es casi, diría, consustancial
a la naturaleza del poder, porque el poder sigue la lógica de conservarse y acrecentarse. Entonces, lo único que puede contener al poder son las reglas civilizadas que todos debemos respetar. El poder necesita siempre contrapesos. El poder es un peso. El poder indefectiblemente tiende al abuso si no está contrapesado y no está acotado. ¿Y quién sufre esto? Pues casi siempre los individuos y después las comunidades que son sumas de individuos. Entonces, bueno, pues yo creo que en buena medida el teatro y la ópera, con la fuerza que tiene para expresar la condición humana, con todo el lenguaje musical y la fuerza del canto resulta totalmente elocuente, pues una y otra vez nos encontramos con estas confrontaciones de los derechos del individuo, la dignidad del individuo, la vida del individuo, la justicia para el individuo frente al abuso por parte del poder. El poder requiere control una y otra vez. Fidelio de Beethoven es un caso distinto. Estamos frente a un individuo, don Florestan, que ha sido injustamente encarcelado por un rival político, don Pizarro, que es además el alcaide de la prisión. Y cuando se entera don Pizarro que la prisión va a ser inspeccionada por un ministro del rey, por don Fernando, decide asesinar a su rival político que está encarcelado en una mazmorra sin juicio, sin motivo justiciero genuino. Pero para entonces entró a trabajar a la prisión la mujer de don Florestan, Leonora, que ha tomado el nombre en su travestimiento masculino de Fidelio. La consideran un muchachito del cual incluso se enamora la hija del carcelero. Pero bueno, resulta que después se sabrá que es la esposa de don Florestan. Ella toma el nombre de Fidelio y es claro, un canto al amor, es un canto a la libertad, a la defensa de la dignidad, todos estos temas que eran de altísimo valor para Beethoven y que sin duda lo convierten en uno de los compositores referenciales para la vida civilizada en todo el mundo. Y bueno, su única ópera confronta evidentemente el poder versus el amor, y prevalece el amor. En el caso de Tosca, la ópera termina trágicamente, en el caso de Fidelio termina felizmente. Por ejemplo, el caso de una ópera que marcadamente tiene que ver con lo que estamos hablando en torno al derecho, que es Billy Budd, de Benjamin Britten, basada en una hermosísima y muy importante narración de Herman Melville. La historia de un joven marinero que es abusado reiteradamente por uno de los oficiales hasta que muere el oficial en una reyerta y es condenado Billy Budd a ser ejecutado porque no puede permitirse que pase desapercibido un hecho que parecería ser de insubordinación o de motín. Es un drama tremendo, pero ahí no interviene de ninguna manera una cuestión de sentimiento amoroso. Me parece que cuando estamos en el terreno de la ópera, con muchísima frecuencia vamos a encontrar el amor como un gran motor, y si no lo encontramos, entonces tiene que haber un motor igualmente intenso, y con frecuencia se trata del poder. Cuando Orff hizo Antígona y después Edipo Rey, y después hizo Prometeo, las dos primeras, Antígona y Edipo Rey, las hizo con base en la traducción que hiciera Hölderlin de los dos dramas de Sófocles.
que son dos traducciones que curiosamente se consideran ejemplares, no solamente para la lengua alemana, sino ejemplares en cuanto a la fidelidad que hay de traducir de una lengua antigua, como es el griego clásico, a una lengua viva contemporánea, como es el caso del alemán. Cuando Orff hizo su tercer ópera griega, digámoslo así, utiliza el texto de Esquilo, de Prometeo encadenado, directamente en griego clásico, lo cual implica mayor dificultad para el aprendizaje de la lengua, porque pues, pocos intérpretes tienen la facilidad de conocer el griego clásico. Sin embargo, en los tres casos, Antígona, Edipo Rey y Prometeo de Orff, nos damos cuenta de que es un compositor que está nutriéndose de manera muy vigorosa y enérgica de un pasado muy remoto, que es una forma también de replantear formas de teatro, una manera de hacer teatro de nuestro tiempo, traer los mitos a colación ahora. Los grandes temas de la tragedia griega y los grandes temas de la mitología griega han nutrido la ópera desde los albores. Las primeras óperas casi todas tienen temas órficos, se refieren a Orfeo y no es extraño. ¿Por qué? Porque es un poeta que canta. Y el canto de Orfeo logra lo imposible, amansa fieras, hace que las piedras lloren, vence la muerte, traspasa la laguna Estigia, engatusa a Caronte y trata de recuperar a Eurídice. Los seres humanos no tenemos la experiencia del más allá. Orfeo sí, pero resulta que es una experiencia inefable. Entonces, una y otra vez, la figura del poeta que canta, es decir, la palabra y el canto, es recurrente en la ópera. Y no es extraño, la ópera es de suyo casi un fenómeno órfico, diría yo. El terreno de lo delincuencial, el terreno de la transgresión, siempre excita la imaginación de los individuos. Siempre hay una especie de fascinación por lo prohibido. Al mismo tiempo, creo que es importantísimo tener presente que todos somos delincuentes en potencia, porque se hace una suerte de suposición absurda de que los delincuentes son unos y los seres humanos son otros. Los delincuentes son seres humanos y todos estamos en riesgo de transgredir, de vernos en un momento forzados por las circunstancias o condicionados o tomar una decisión con todas las consecuencias que hay que arrostrar. De cometer un acto de transgresión que es, en última instancia, calificado como delito. Pensemos, por ejemplo, en Rigoletto, una de las óperas fundamentales del repertorio tradicional, habitual, una de las grandes creaciones de Giuseppe Verdi. Y bueno, el duque de Mantua es un libertino que se convierte prácticamente en un violador. Lo ha sido además a lo largo de una carrera galante bastante reprobable, pero también reiterada. Es decir, no es un caso aislado el de Gilda, la hija de Rigoletto, y Rigoletto contrata los servicios de un sicario. Hace justicia, trata de hacer justicia por mano propia, es decir, contratar a un asesino a sueldo es un delito. Lo que haga el asesino a sueldo es un delito, sí, pero también es un delito lo que hizo y queda impune el duque de Mantua. La gran lección es que esta justicia por mano propia se revierte contra Rigoletto, porque Sparafucile no mata al joven cuya identidad permanece en el anonimato cuando llega a la taberna, no sabe que es el duque, sino que es sustituida la víctima y la víctima es la propia hija de Rigoletto. Entonces, bueno, el drama es absolutamente espantoso. Nos encontramos con una proliferación de temas que tienen que ver con la
insuficiencia del sistema jurídico de cualquier sociedad para hacer justicia. Y entonces los individuos toman la justicia por mano propia. Claro, hay otras óperas en que el aspecto del juicio, independientemente de cuál sea el resultado, se cumple formalmente. Por ejemplo, cuando vemos una ópera como Diálogos de Carmelitas de Poulenc, estamos frente a uno de estos capítulos horripilantes de la historia. Pocos capítulos se han denominado así como el terror, que es la consecuencia de acumulación del poder, la Revolución Francesa, a manos de Robespierre, que era un fanático, evidentemente. Entonces, bueno, pues la guillotina está imponiendo los ideales de la revolución. Lo hace y morirán guillotinadas una serie de monjas carmelitas. El hecho fue histórico, es decir, hubo un sacrificio de monjas que están defendiendo su religión. Claro, hay un orden jurídico revolucionario que es cruento, impone una serie de reglas y derrama sangre. Hubo un juicio. Los juicios requieren de templanza y requieren de equilibrios. Entonces, cuando nos damos cuenta de las confrontaciones que hay en el terreno de la ópera con los abusos del poder, con las injusticias cometidas también desde las estructuras jurídicas o judiciales contra los individuos, cómo con frecuencia se tiene que hacer un correctivo, que es la justicia por mano propia, se tiene que hacer eso de tener que a juicio de cada individuo que incurre en el delito para vengar un agravio precedente que considera mayor o mayúsculo o no lavado. A veces incluso terrenos como la deuda de honor. Y una de las óperas más famosas, más espectaculares de todos los tiempos es Aída. Bueno, Radamés, héroe de guerra, traiciona efectivamente a su patria, al rey, a la religión egipcia y los deberes de comandante militar cuando revela secretos a Aída y los escucha el padre de Aída, que es el rey de Etiopía, que es el enemigo. Entonces, Radamés es juzgado en el acto cuarto. Es una escena extraordinaria donde se escuchan las acusaciones 3 veces reiteradas, las fanfarrias y 3 veces la exclamación de traidor, y es condenado a morir encerrado en una tumba, a ser emparedado en una tumba. Podríamos discutir si es o no justo el juicio. Radamés no se defiende, pero el juicio se lleva a cabo y las consecuencias de ese juicio son terribles. Bueno, Radamés morirá al lado de Aída, que subrepticiamente entra a la tumba para acompañarlo en su periplo al más allá. Mueren juntos sin que Amneris lo sepa, y Amneris está totalmente consternada del resultado del juicio. Pero lo que no podemos decir es que no haya habido juicio en el caso de Radamés. Entonces, una y otra vez nos damos cuenta cómo las grandes óperas tienen temas jurídicos. Uno de los temas característicos de la comedia es la risa a la que mueven los abogados con sus fórmulas, con sus latinismos, que se convierten casi en latinajos. Y el papel de los notarios, abogados, es caricaturizado en más de una ocasión. En la tradición de la comedia del arte al improviso del teatro italiano, que nutre la ópera bufa italiana desde el siglo XVIII, la presencia de los letrados, esos que pomposamente dicen saber mucho, pero a veces nada más están diciendo bla, 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 es un terreno fértil para la caricatura. Dentro de la ópera y de lo extremo de las circunstancias que retrata una situación dramática determinada, pues obviamente
rivalidades políticas, en guerra, en confrontaciones de tipo delincuencial. La prisión es un símbolo también, una amenaza. No hay prácticamente prisiones amables, salvo aquellas que se buscan como forma de encadenamiento emocional. Pero la ergástula, el calabozo, la celda, una y otra vez aparece en el terreno de la ópera. Una y otra vez aparece la justicia por mano propia como excesos de lo que tendría que ser una cuestión excepcional. Es decir, la prisión tendría que ser el remedio social último, porque los seres humanos no nacimos para estar aprisionados, para estar en cautiverio. Sin embargo, nos damos cuenta que a lo largo de la historia, y como parte de la condición misma del ejercicio del poder, legítimo o ilegítimo, existe el abuso y la prisión se convierte en algo emblemático, simbólico, que ataca al individuo. Esta parte oscura de la guerra, de las prisiones, de los juicios que desembocan en un encarcelamiento o en una condena, es recurrente en el terreno de la ópera. Lo que yo quisiera subrayar un poco para concluir la charla es que no debe llamarnos demasiado la atención que la ópera y el derecho tengan tantos puntos de contacto. Creo que es fascinante darnos cuenta cómo en cada una de las óperas, o en la inmensa mayoría, podemos encontrar ramificaciones del fenómeno jurídico. La justicia no es algo que exista incólumemente, que exista de manera abstracta. Los romanos entendieron que la justicia es tópica, es caso por caso. Todos necesitamos de la justicia. El referente de justicia para una colectividad es fundamental para una vida civilizada. Y el reflejar en escena la condición humana, que es lo que hace la ópera como una forma exquisita del teatro, es también algo importante. El teatro nos enseña cómo somos y el derecho y la aspiración de justicia nos enseña en buena medida cómo debemos convivir, cómo podemos ser mejores.